Bienvenidos a su podcast paranormal favorito, porque las mejores cosas ocurren de la nada. Soy Marta Gómez, pero ustedes me pueden llamar Maru, y estoy con... Yo, María Luna, hola, ¿cómo están? Para pues creerlo, ya estamos en... Para nosotras es nuestro segundo capítulo, para ustedes probablemente sea el tercero, segundo, todavía no sabemos, estamos grabando muchos episodios, esperemos les haya gustado mucho el primero, estamos muy emocionados con este proyecto. ¿Qué quieres decir, Xiomara? Ay, es que la verdad me gustó mucho grabar el primer episodio, fue muy divertido. Ahora vengo en mejores fachas, gente, ya me pueden ver, ahora mi pelo está limpio. Eh, pero nada, vamos a ver cómo prosigue este episodio. Nos gusta mucho hablar de estos temas y espero que a ustedes también y sigan viendo el programa hasta el final. Ujú. Hoy día queremos tocar un tema que sabemos que para muchos es un poco sensible. Vamos a hablar de un evento que fue, digamos, mediático, que fue importante para Perú. En este caso queremos comentar que este podcast está hablando desde el respeto hacia las víctimas, hacia el atentado que hubo. No estamos buscando ofender a nadie y recomendamos que si eres una persona sensible, te saltes al siguiente episodio, vuelvas a ver el primero, quizás este no sea tu episodio favorito, eh, pero lo hablamos desde respeto. Hoy día vamos a hablar sobre sobre los fenómenos paranormales y el atentado de Tarata. Para darles un poquito de contexto, esto ocurrió el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata de Miraflores, en Lima, Perú. Para los que nos ven desde otros lados del mundo, ya sabemos, saludos para México, nos han pedido un saludito por allá. Eh, Esto ocurrió bajo Sendero Luminoso, que era un grupo de terroristas para los no conocedores del tema. Exactamente qué pasó: a las 9:20 de la noche, un coche bomba con varios kilos de explosivo estalló en la calle de Tarata. Esta zona es reconocida por ser residencial, comercial, sobre todo por ser perteneciente a la clase media alta. Este atentado fue llevó muchas víctimas, a muchas familias, y se llevó edificios, restaurantes y tiendas de comercio. Sí, claro, también fallecieron 25 personas en este atentado y hubo 150 heridos, y decenas, como tú dices, de viviendas fueron dañadas y completamente destruidas Ujú. durante todo el atentado. ¿Por qué hablamos de este tema? Primero porque queremos hablar de algo importante. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con relación a lo paranormal? ¿Qué relación va? Estamos enfocadas en dos puntos importantes que vamos a ir desenvolviendo durante el episodio. Uno, las energías atrapadas durante eh, sucesos tan trágicos como este, ¿no? Y algo Exacto. que sabrán es sobre los bucles de tiempo, que también es algo ya muy conocido, ¿no? Pero hay que empezar con lo primero. ¿Qué es lo que pasa cuando lugares como estos mueren gente de forma tan trágica? Aquí en Perú están muchas teorías. Hay muchos lugares, por ejemplo, la Casa Matusita, que muchos conocerán, ¿no? Donde falleció una familia de japoneses, si no mal recuerdo, ¿no? Y se dice que ocurren cosas así paranormales, se escuchan voces, es difícil acceder a ese lugar. Actualmente ya no se habla tanto de eso porque están tratando de vender el lugar ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero en este caso pasó este accidente, y a diferencia del lugar como la Casa Matusita, ahí sí están habitando actualmente. O sea, hay una plaquita en memoria para las personas que fallecieron, pero la gente todavía
está en ese lugar. Pero ¿tú qué crees que pasa, Xiomara, cuando la gente fallece de esa manera? Mira, como comentamos en el primer episodio, vayan a verlo por favor. em, Aquí el link, por aquí, sí, por aquí va a estar. las las energías de las personas se quedan grabadas en los lugares en donde normalmente habitan o han habitado durante en vida, ¿no? Más que todo. Ujú, Eso quiere decir que las almas, cuando nosotros fallecemos, nuestras almas se quedan atrapadas recorriendo la misma cosa que hemos estado haciendo durante nuestro estado en vida. O sea, tenía una rutina, por decir así, en casa, ¿no? Fallezco y voy a o sea, mi almita va a seguir teniendo la misma rutina. Incluso se ha escuchado de muchas personas que tenían un vicio o algo así, como algunos que fuman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dicen, ay, mi abuelito es fumador, o siempre ha tenido un cigarro, por ejemplo, en la mano, por decir, ¿no? Entonces, cuando fallecen, las almitas incluso tienen hasta, dicen que tienen hasta el cigarrito en la mano o la maña de tener el dedo así. Entonces, en sí, se queda grabado esa rutina que hemos tenido en vida. Entonces, si ujú. un suceso trágico ha sucedido en un lugar, yo creo que de igual forma se va a quedar ese suceso en ese lugar. Y sobre todo las almas que han fallecido, porque han fallecido personas, esas almas van a buscar, van a quedarse ahí, ¿no? Porque han muerto muy trágicamente o porque han muerto muy de la nada, porque no tenían, pues, ¿no? Entonces, no sabían que algo así podría haber pasado, iba a pasar. Entonces, esas almitas quedan como que ese lugar, en ese ambiente, tratando de saber qué es lo que pasó, quizás, ¿no? Entonces, yo tengo la creencia de eso, más o menos. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, estás mencionando el hecho del cigarro, no este ejemplo de que la gente fallece y luego. Algo que me pasó desde que mi abuelo falleció después de en pandemia es que mi abuelo era fumador, ¿ya? Y cuando falleció hay momentos donde pasan cosas así como tensas o cosas trascendentales, digamos, en la familia y huele a cigarro. Huele un olor muy fuerte a cigarro. Tuvimos, me acuerdo, una vez una reunión en domingo y creo que estaban celebrando el cumpleaños de mi abuela, no estoy muy segura. Pero estábamos todos juntos y de la nada empezó a oler a cigarro. Y yo soy la primera en reconocerlo porque soy asmática, entonces cuando me dio hasta cierta emoción, porque son esas pequeñas cosas que tú dices, se siente que alguien está acá. En este caso, hay gente preguntando por sus hijos o preguntando si hay más gente y son audios desgarradores, la verdad. Cuando estuvimos investigando fue de las cosas que más nos llamaron la atención porque eh, hay personas que no se pudieron llegar a reconocer, cuerpos que no fueron reclamados, ¿no? Y como tú bien dices, estos se quedan acá porque hasta cierta parte no sabe que han fallecido, ¿no? Y, Exacto. y empiezan a, digamos, como a vagar por aquí y Exacto, para empiezan a vagar. en ese momento hay teorías. Yo hablé con un amigo que tiene una amiga que trabaja por ahí, o sea, el amigo de mi amiga trabaja por ahí, y me dice que es un lugar que se siente muy tenso, es un lugar que se siente la presencia o se siente la sensación de que algo ha pasado. Se escuchan pasos, dices que se escucha este ruido de fondo por momentos, y aparte el lugar es triste. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los museos en memoria, justo haciendo la investigación, y, y es muy triste. O sea, de estar ahí, tú te sientes con esta carga, te sientes más pesado. En mi caso, como ya estábamos hablando en el anterior capítulo, al ser una persona altamente sensible en estos temas, yo escuchaba llantos y era realmente como un dolor de cabeza, pero no un dolor de físico, sino algo más emocional. Em, Hablando de los personas que no descansan, eh,
estas personas, digamos, hasta cierto punto pueden llegar a varar, como ya mencionamos, por no saber quiénes son o por creer que todavía siguen Porque vivos. incluso, ajá, claro, exacto, porque aún piensan, justo te iba a mencionar eso, porque aún creen que siguen vivos. Hay muchas almitas que fallecen y no se dan cuenta que han fallecido. Entonces ellos siguen haciendo, como te digo, su rutina normal hasta que ya, pues, pueden pasar, quién sabe, años incluso, de que no se dan cuenta que han fallecido y poco a poco se van a dar cuenta, ¿no? Pero por ese mismo motivo, a veces tú sientes que alguien está, o sea, sientes una presencia, como tú dijiste cuando fuiste a ese lugar, se siente el lugar pesado, se sienten em, algunas cosas, tristeza, las emociones, también las emociones, pues esas emociones quedan como energía y esa energía transmite, o sea, transmite y nosotros lo sentimos. Bueno, las personas más sensibles incluso pueden sentir más como tú, entonces hasta puedes lograr identificar quizás el sentimiento que te causa, digamos, en ese momento es la tristeza, pues, ¿no? Porque han fallecido, porque hubo en ese lugar, hubo gente llorando, las familias que fueron a buscarlos, a sus familiares fallecidos, este, buscando a sus hijos, todos ellos llorando, gritando con una desesperación, ¿no? Todo eso, todo ese ambiente que se creó en ese momento, todo eso queda grabado en ese lugar. Entonces, por eso, cuando uno va para allá, la sensación em, de que el lugar es triste, es pesado, se siente, se O siente. sea, también está el hecho de las personas, bueno, las que vivieron el atentado, para los que, para dar más contexto de esto, el carro que pasó, o el coche bomba que hizo esta explosión, tenía planeado acabar en uno de los bancos que estaba cerca de ahí, pero terminó doblando mal y cayendo en la esquina de donde estaban las viviendas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas almas que tienen este pensamiento, digamos, negativo? O, bueno, mejor dicho, estos terroristas fallecen como, o sea, con la misma idea de que están haciendo bien. Estas se pueden volver almas negativas, pueden volverse algo quizás demoníaco. ¿Tú qué piensas? No creo que pueda volverse algo demoníaco en sí, pero, o sea, sí es como más o menos quizás el rencor que siente la persona en ese momento, ¿no? O sea, en vida. En realidad Ujú. las almas, yo creo que las almas en sí no tienen este el poder de sentir más lo que han sentido en vida. O sea, si en vida han sido cierto tipo de personas, su alma va a ser igual, ¿entiendes? No hay un cambio de personalidad o de sentir cuando fallecen. Entonces las almitas se van a quedar con lo que vivieron en vida en sí. Eso, bueno, a mi parecer, es lo que yo creo, lo que yo considero. No sé si es válido, no sé, nunca he visto a unas almitas, así Es que súper no sé válido. cómo sería, pero al menos en mi creencia, yo pienso eso, ¿no? Que si una persona en vida ha sido buena, ha tenido ciertos sentimientos. Bueno, en realidad todo ser humano ha experimentado todo tipo de sentimientos, entonces en sí las almitas también, por ende, van a sentir o Entonces, quedarse en eso. No sentir, sino quedarse con eso. Este, y no van a cambiar, como decirlo así, de personalidad, de lo que vivieron. O sea, son tal cual como vivieron en vida. Bueno, es lo que yo creo. igual no tendrían la facilidad de poder, digamos, ¿qué palabra podemos usar? De ascender, digamos, a otro plano, a poder descansar, o quizás por cómo eran, les cueste más, se aferren un poquito más a estar en este plano.
Puede ser, em, puede ser que depende de cómo ellos, de cómo, cuánto tiempo en realidad, cuánto tiempo es el que le tome, porque en sí, sí, si una almita se queda o acepta o decida trascender, puede haber dos factores, dos motivos, o por uno mismo, ¿no? Por Ujú, el alma misma, o por algo más aparte. No sé si has escuchado el hecho de que ciertos entes demoníacos capturan las almas y no las dejan trascender. No sé si has escuchado cuando he investigado a otros mediums, eh, han, han dicho que cuando van a cementerios, por ejemplo, hay ciertos entes demoníacos en los que ujú. no permiten que, este, que las almitas trasciendan, pues, ¿no? Entonces, o incluso son las mismas almas, pero almas negativas que tienen mucho más poder, mucho más fuerza, porque se alimentan de eso, del miedo, Yo creo, de la energía negativa que reciben, ¿no? De la energía, se roban la energía, entonces esos los hace más fuertes. yo creo mucho en eso y creo en el hecho de que, o sea, que muchas personas llevan sus convicciones hasta el final, hasta ese punto y hasta un poquito más allá. Y por eso no van y trascienden y no pueden y de alguna manera escogen errar, estar aquí, caminar, mantenerse en este plano. Porque, como bien decimos, uno, son personas que no saben que han fallecido. Dos, son almas que, digamos, consideran que en ese plano hacen cosas o son capaces de más cosas, porque sí es cierto que este tipo de almas son usadas para lo que bien conocemos como brujería negra, maldiciones, hechizos, amarres, todos esos son, este tipo de almas negativas son las que se utilizan para este tipo de cosas. O sea, aparte ya de los demonios y cosas así, aprovechando, vamos adelantando, vamos a tener un episodio muy especial con un pastor para que nos vaya a contar un poquito de estos temas para poder abordarlo. Creo que con él vamos a abordar un poquito más el tema, podemos mencionárselo, pero, pero ocurren estas cosas. Y algo que también ocurre, y como para pasar al segundo bloque un poquito, es que estos sucesos trágicos se repiten varias veces. Por ejemplo, el hecho de que hubiera esta explosión y se escucharan los pasos y luego tiempo después aún se escucharan gritos en la noche, se escucharan como si se desplomaran igual las cosas, como se desplomaron algunas partes del edificio, ¿no? Hay casos muy similares porque ocurre la teoría que dice que en estos lugares o eventos traumáticos se repiten, así como un disco rayado, ¿no? Y uno de esos casos es el que pasó en Ayacucho en 1983, el de Uchucaray, ¿no? Vamos a darle un pequeño contexto. Acá, yo volteo para acá porque acá tengo mi información. Así que si me ven volteando para acá es porque necesito ubicarme un poquito. Ocho periodistas fueron asesinados por campesinos, supuestamente convencidos por el ejército de que eran terroristas. Fueron uno de los casos más oscuros de la época de la guerra interna, con muchas versiones contradictorias entre sí. Y tuvo una carga simbólica muy brutal, porque en esa época del terrorismo eh, las cosas fueron movidas de muchos lares, ¿no? El bloque temporal de esto es que cada vez que van a grabar, se apagan las cámaras, ¿no? Cuando intentan grabar en el sitio, las cámaras se apagan solas, se baja la batería, si se graba borroso. En la noche se escuchan los ecos como si bajaran los cerros, como si bajaran y subieran, y se escuchan las voces de los periodistas, te dicen, ¿no? ¿Tú sabes otro caso así muy similar en bucle? En bucle, mira, tengo uno acá, que es el de perdón, dame un ratito acá, de La Cantuta, de Ujú. 1992.
Contexto: 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, torturados y asesinados por el grupo Colina, bajo órdenes del Estado. Un crimen de Estado envuelto en encubrimiento y dolor. El, en la zona en sí de Huachipa, donde fueron hallados los restos, vecinos dicen que se escucha conversaciones de jóvenes estudiantes, ¿no? Como si estuvieran estudiando o haciendo ese tipo de cosas. Pero otro que me suena, que me resuena más en la cabeza, que me acuerdo, es el caso de, no sé si te acuerdas, es muy conocido el caso de Miraflores, el puente de Miraflores, donde usaban el puente para las personas que se quitaban la vida. Em, no es en sí, bueno, es un bucle en sí, ¿por qué? Pero en este caso es un poco diferente porque en vez de repetirse o escucharse cosas o grabarse cosas en el ambiente, que sí, en sí, sí hay, se repetía lo mismo este, a cada momento, porque la gente venía, este, no, aparte porque buscaban o porque el lugar era alto, ¿no? Y decidían eh, quitarse la vida, este, era muy repetitivo, porque la gente venía y ahí decidía, pues, este, no sé cómo Acá. decirlo, pero tú sí me entiendes, ¿no? Entonces, eso también es una forma de bucle, porque era la energía que arrastraba a estas personas a hacer esto. O sea, aparte de la decisión que tomen personales, eso es muy aparte, sino que también la energía que se graba en el lugar arrastraba a que pues estas cosas siguieran pasando en el mismo lugar muchas veces, concurridas veces, y eso también siento que forma parte de un bucle porque ha sido repetitivo y así es algo que ha pasado en varias ocasiones y en el mismo lugar. Entonces, por eso, por ende, en ese momento, la municipalidad, si no me equivoco, o eh, este, hicieron, creo que pusieron unas barandijas con luces, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que siguieran pasando supuestamente, pero hay mediums que han ido a averiguar el lugar y dicen que el lugar sigue muy cargado, que sigue muy pesado, que siguen habiendo almitas que están penando por ahí, entonces, y de ahí no pueden trascender. Entonces lo que buscan es que alguien pues vaya y los ayude, ¿no? Por eso a veces, muchas veces, los mediums tienen bastante problema, carga, no me quiero ir muy lejos, pero este, porque hay muchas de las almitas que se quieren comunicar, que quieren pedirle favores porque no tienen otra forma de cómo ser ayudados, ¿no? Ujú. Mayormente ellos son los únicos, los mediums que pueden tratar de ayudarles a conectar con el mundo vivo. ¿Tú crees que actualmente las personas que pasaron por el atentado en Tarata tratan de comunicarse? ¿Todavía habría personas, bueno, almas que estén en busca de un contacto? Mira, yo no quitaría la posibilidad, aunque ha pasado ya varios años atrás. En realidad, se dice que las almitas no tienen un tiempo determinado de poder trascender. Entonces, puede durar como un año, a 10 años, 20 años en demorarse en trascender. Entonces, sí hay un riesgo de quizás tiempo, ¿no? Este, de que quizás sean consumidas por algo negativo, pero eso depende, ¿no? Depende yo creo que sí, la verdad, porque como tú dijiste, hay muchas de las personas que fallecieron que no fueron reconocidas, que no encontraron, entonces quizás sí, estén perdidas y todavía necesitan ayuda. Puede ser que quizás alguien se apiade y vaya a tratar de comunicarse, ¿no? Quizás para poder
ayudarles de una manera. Claro, si ellos también deciden abrir las puertas, ¿no? Porque como tú sabes, es un permiso mutuo. Este, yo te pido permiso, tú me lo das y sí, ¿verdad? Bueno, Entonces, eh, con mucho esperemos y respeto no, siempre. esperemos si no ahorita haya cosas así como lamentaciones, digamos, porque a veces también estas almas al querer comunicarse, al ya hacer un ambiente pesado, pues al buscar, hacen, no sé, que el ambiente se sienta más tenso, más frío, ¿no? Y esperemos que también las familiares, perdón, esperemos que los familiares también busquen también un reconforte, porque no solamente hay gente que falleció, sino también gente que se quedó, gente que sobrevivió a esto y también pudo haber pasado por cosas, ¿no? Tal vez alguien que vivió mucho tiempo ahí y vio crecer y vio cómo también se iba para abajo todo, ¿no? Desde aquí los mandamos muchos saludos, mucha comprensión. Esperamos que les haya gustado el episodio. Bueno, lamentablemente ya tenemos que ir acabando porque los minutos se hacen muy corticos. Eh, Xiomara, ¿quieres dar un último comentario antes de poder cerrar el programa? Mm, como tú dijiste, también quiero mostrar mis respetos a todo al tema en general que hemos tocado. Es un tema muy delicado para muchas personas quizás. Yo espero en sí que todo vaya bien para los familiares, para la gente que aún recuerda este suceso, que aún le marca, que aún le duele y que quede en la memoria de todos un poco, porque no es malo recordar, ¿no? Tener presente estos hechos para que no se vuelvan a repetir, ¿no? No repitamos la misma historia, como dicen, ¿no? Aprendamos del pasado, y nada, con mucho respeto siempre, ¿no? Sí, es buen momento para recordarles a nuestros espectadores que si quieren que hablemos así de otros casos similares, por ejemplo, como ya mencionamos, la Casa Matusita, el Puente de los Suspiros, un lugar en específico, escríbanlo en los comentarios. Escriban en los comentarios, nosotros siempre expectativa de comentarios para poder mejorar. Recordarles nuestras redes sociales, no hemos hecho nuestras Cherry durante todo el programa. Estamos en YouTube como de la nada AS, en todas las demás redes como de la nada.as, en TikTok, en Instagram. Por favor, vayan a darle follow, vayan a seguirnos por todas partes para que el proyecto crezca. Como siempre mencionamos, si tienen algún tema del que quieren que hablemos, ya sea, no sé, dense sus propuestas, ¿sí o no, Xiomara? Siempre a la expectativa. Sí, exactamente. ¿Quieres recordar también tus redes personales por si quieres que te vayan a seguir por allá? Sí, me pueden seguir en como Xiomara Luna 732 creo. I don't know. Ahí van a salir. Aquí, No me aquí, acuerdo, pero aquí. ahí van a salir. Ya, me pueden seguir como maru.saurio en todas nuestras redes. Ya nuestro señor productor nos está cortando, entonces nos vemos en el siguiente programa. Espero que lo hayan disfrutado y recuerden que lo mejor pasa de la nada. Nos vemos.